En la primera clase, ¿sí?, vimos la primera parte de lo que son las evidencias de la existencia de ancestros comunes. Vamos a recordar qué es un ancestro. Un ancestro vendría a ser aquel individuo, o mejor dicho, ser, que vivió hace millones y millones de años y que dio origen a otros. O sea, un antepasado. Por eso es que podemos encontrar diferentes evidencias o pruebas de la existencia de los antepasados, viendo las homologías que hay entre todos los seres vivos que existen, o las especies de seres, y además de las semejanzas embriológicas. Eso lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver dos evidencias más. Por un lado tenemos la distribución estratigráfica. Cuando yo hablo de distribución estratigráfica, primero vamos a ir a lo que es la palabra distribución, ¿sí? Distribución vendría a ser como repartir, ¿sí? O en qué lugares, ¿sí?, se encuentran o se han encontrado justamente fósiles, o sea, organismos que vivieron hace millones de años y que quedaron impregnados, ¿sí?, en las rocas, en las capas del suelo. Bueno, justamente cuando yo hablo de distribución estratigráfica, cuando decimos distribución, vamos a anotar lo que es la palabra distribución. Sería dónde están repartidos ahora. Si yo hablo del dónde, me está diciendo de la distribución estratigráfica, o sea que estratigráfico o estratigráfica viene de estrato. Cuando hablo de estrato o capa, ¿sí? O sea que esto es estrato o capa del suelo, ¿sí? O sea que yo voy a ver a esos ancestros, ¿sí?, o a esos fósiles de los ancestros, sería, ¿no?, en alguna capa del suelo, ¿sí? Entonces, acá sería distribución estratigráfica de fósiles. Ahora casi se los agrego. Ahora, recordemos, ¿dónde están repartidos los fósiles? ¿Fósiles de quién? De los ancestros. Bien. Ahora, cuando yo hablo de el estrato o la capa del suelo, vamos a hacer un pedacito de suelo, ¿sí?, desde la parte superficial hacia abajo, o sea, desde la parte que nosotros pisamos hacia abajo. Entonces, el suelo tiene varias capas, ¿sí? Entonces, vamos a ir desde la superficial hacia las más profundas. Ahora, cada una, ¿sí?, va a tener una característica. Entonces, lo que yo trato de explicarles es que cada una de las capas del suelo es un estrato. Estrato o capa, o sea, según sus características, puede haber quedado en el primer estrato, en el segundo, en el tercero o en las más profundas, impregnados fósiles, ¿sí? Cuando quedan en las más superficiales, comúnmente son fáciles de encontrar. Cuando quedan en las más profundas, hay que excavar, ¿sí?, para poder saber en qué zonas, ¿sí?, podemos encontrar estos fósiles y de qué época datan, y además, ¿sí?, a qué grupo de seres o a qué especies pertenecen. Y ancestros comunes, ¿de quiénes son? ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando hablamos de distribución estratigráfica hacemos referencia a dónde están repartidos los fósiles según los estratos del suelo, o sea, en qué estrato puede estar,
¿sí? Si ustedes lo encuentran en el estrato superficial, son simples de encontrar. Es más, les digo que muchas veces se han encontrado, o mayoritariamente, o algunos más pequeños, o de vegetales también, en las rocas, impregnados en las rocas. Eso está bueno porque, bueno, lo encuentran y se lo pueden llevar a la casa, pero en cambio, cuando están en los lugares más profundos hay que excavar, ¿sí? Bueno. Y si seguimos hablando un poquito de esta distribución estratigráfica, no solo estamos hablando de en qué capa del suelo, sino que también esto estaría enganchado con la distribución geográfica. ¿Por qué? Porque está bien, yo voy viendo en qué estrato del suelo se encuentra, pero también puedo decir en qué zona del planeta lo encuentro, ¿sí? O sea que, por ejemplo, los primeros fósiles, ¿sí?, encontrados de seres humanos, sí, en realidad de ancestros de los seres humanos, ¿sí?, fue en África. Entonces, hay una zona de África donde vivieron, ¿sí?, y que luego empezaron a migrar hacia otros lugares. Entonces uno puede saber cómo hicieron para llegar a los diferentes lugares porque han quedado estos indicios, o sea, estas evidencias que quedan en la distribución geográfica, o sea, de todo el planeta, o en los estratos del suelo, ¿sí? O depende de la actividad que hayan tenido estos seres, ¿sí?, pueden haber dejado herramientas, vestimentas, casas, y dependiendo de, si estamos hablando de la especie humana, estaríamos hablando de, dependiendo el hombre, porque recuerden que hay diferentes tipos. Tenemos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Sapiens sapiens, que somos nosotros. Entonces hay que ir viendo cuál es la actividad que tenían o qué es lo que se encuentra para saber a qué ancestro pertenece, ¿sí? Entonces, bueno, esto vendría a ser cuando hablamos de encontrar fósiles de antepasados en los estratos del suelo. Ahora, cuando pasamos a la distribución geográfica, si estaríamos hablando directamente, yo acá les voy a hacer el dibujito, de todo lo que es la Tierra, ¿sí? O sea, todo, por ejemplo, tenemos por acá, vamos a hacer, les voy a hacer el dibujito así general, ¿no? Por acá tenemos Groenlandia, acá tenemos América del Norte, América Central, América del Sur, las Islas Malvinas, después acá tenemos España, todo, Europa, Asia, Oceanía y por acá tenemos África, ¿sí? Entonces, si yo hablo de distribución geográfica, estaba haciendo referencia a las zonas de distribución en nuestro planeta. ¿Sí? O sea, estaríamos diciendo en qué parte, ¿sí?, del planeta es que existieron o se han encontrado ancestros comunes de cualquier especie que estemos hablando, porque en realidad lo que se hace es, por ejemplo, en África, que acá se los marqué, ¿sí?, este es el lugar donde se han encontrado África, ¿sí? Este es el lugar donde se han encontrado fósiles de Australopithecus, ¿no? Y luego comenzaron a migrar, pasaron por acá, todo caminando por el puente de Bering, y vuelven por acá y van poblando todo lo que es América del Norte, Central y América del Sur, ¿sí? Entonces, pero todo esto que yo les estoy explicando acá, fueron encontrando diferentes indicios en diferentes zonas de que han habitado en ese lugar. Este es un ejemplo que yo les doy de la especie humana, pero después pueden encontrar fósiles de vegetales, fósiles de otros animales, fósiles de peces, de anfibios, de reptiles, y así podemos ir viendo cómo se van distribuyendo las diferentes especies y cuáles son los ancestros de esas especies. Por eso hablamos de
distribución geográfica vendría a ser en todo lo que es nuestro planeta, en cada zona, en África, en América del Sur, en América del Norte, América Central, Europa y Asia, y Oceanía, ¿no? Entonces, cada una de estas zonas, allí se fueron encontrando diferentes ancestros, ¿no? Y que esos ancestros permitieron demostrar la existencia, ¿sí? De seres que dieron origen a otros. Por eso seguimos hablando de esto de los antepasados y de los ancestros. O sea que nosotros vamos a ver primero la distribución a nivel macro, o sea, geográfica, y luego vamos a ir a cada zona y vamos a ver los estratos del suelo. A ver en qué estrato. Y según el estrato del suelo que lo encontremos, eso nos va a permitir saber de qué época, ¿sí? O era son el organismo que encuentren, ¿sí? El ancestro. O sea que nos va a permitir saber de cuántos millones de años es ese ancestro, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo último de las evidencias encontradas. También, bueno, luego han hecho diferentes experiencias, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en otras clases y en otros trabajos. Esta era la clase que les tenía preparada para hoy.